es cómo debería de ser el espacio para un paraguayo. O sea, no tenemos en cuenta nuestras culturas, nuestras raíces, nuestra forma de pensar para poder hacer un espacio que sea netamente paraguayo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast universitario, un espacio para conversar en profundidad con quienes viven y construyen la arquitectura desde diferentes frentes. Somos Leticia Martínez y Ángeles Cárcena, estudiantes de la carrera de arquitectura, actualmente cursando el cuarto semestre en la Universidad Católica de Asunción. Y este video podcast fue desarrollado como parte de la asignatura de Comunicación Profesional. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la arquitecta y profesora Ramona Sánchez, a quienes muchos conocemos en las aulas por su rol en documentación de obra y dibujo arquitectónico 3, lo cual su trayectoria va más allá de estas dos asignaturas. Yo soy Ramona Sánchez, soy arquitecta recibida por la Universidad Católica de Asunción. Terminé la carrera en el 2018, presenté mi tesis en el 2020 y enseguida hice una maestría en proyectos y urbanismo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Entonces, soy también profesora en la Universidad Católica y actualmente trabajo como arquitecta industrial para una empresa brasilera en el ámbito de lo que vendría a ser industria propiamente. Hago como dos cosas diferentes, bien diferentes. Para empezar, ¿cómo fue que decidiste estudiar arquitectura? ¿Qué te llevó por ese camino y cómo fuiste llegando paso a paso hasta hacer una maestría en urbanismo en Brasil? Yo creo que arquitectura fue una de las cosas que yo siempre quise hacer. En realidad, como toda criatura, creo que uno de mis primeros sueños fue ser veterinaria, porque siempre me gustaron los animales en sí, ¿verdad? Pero después con el tiempo me fui creciendo y fui viendo que había ciertas cosas dentro de la construcción en sí que me llamaban mucho la atención. Entonces, como con 13 años más o menos, ya supe que quería ser arquitecta y lo que le dije a mi mamá fue, mamá, yo quiero ser arquitecta y voy a hacer colegio técnico en construcciones civiles. Entonces, fue como que siempre tuve eso desde chiquita de querer ser arquitecta. Y en el colegio ya hice construcciones civiles ya apuntando a ser arquitecta justamente. Y cómo llegué a hacer la maestría, eso realmente fue una cosa increíble porque hoy en día estamos nosotros intentando ya cambiar un poco la visión dentro de la universidad, por lo menos en la época en la que yo estudiaba. eh, la carrera propiamente, no era muy competitivo todavía el mercado, porque si bien hace poco, pero se habrán dado cuenta de que realmente el tiempo está cambiando muy rápido todo, ¿verdad? Y más todavía con la tecnología, la competencia y todo lo demás. En la época en la que yo estaba en la facultad, era muy difícil que alguien haga una maestría o era muy impensado todavía terminar la carrera y hacer ya una maestría de por sí. Pero yo siempre tuve esa noción de que cuando yo terminase la facultad quería estudiar afuera, quería llegar al doctorado, que es también una de los objetivos que tengo en mi vida, ¿verdad? De terminar el doctorado. Pero cuando supe que tenía la posibilidad de hacer una maestría fuera del país, lo primero que hice fue averiguar todo eso y llegué hasta ese punto. Por suerte tuve mucha ayuda de mucha gente en el Brasil también, porque gracias a mi colegio también nosotros llegábamos a hacer visitas técnicas en el Brasil y ahí también pude hacerme un poco de contacto con gente dentro de lo que es el ámbito académico y llegué hasta ahí. eh, no diré que por méritos propios solamente, ¿verdad? O sea, tuve mucha ayuda, pero o sea, ese fue el paso a paso que fui haciendo en el tiempo. Ya desde siempre me proyecté a querer hacer vida académica y hacer también, especializarme en la parte profesional. Y bueno, y en medio de toda la base del recorrido académico aparece algo que no siempre es tan popular en arquitectos, que es la investigación. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a especializarte en el área de investigación de la arquitectura y el urbanismo, que venía a ser el interés desde tus días de estudiantes o te sorprendió esto más adelante?
Buenísima pregunta, porque realmente fue una sorpresa. Como les dije, en la facultad creo que, no sé cómo es ahora, me dirán ustedes, ¿verdad? En la facultad como que en arquitectura propiamente, no nos instan tanto a hacer una investigación en general. Más nos llevan a hacer investigaciones lo que es patrimonial, histórico y todo lo demás, pero dentro de arquitectura como que en la facultad no nos damos cuenta que hay un montón de cosas más para poder investigar, ¿verdad? O sea, es como que ahora nos enfocan mucho en la parte técnica, la parte constructiva. Ustedes son arquitectos, ustedes tienen que construir, ustedes tienen que pensar en el espacio. Pero muy poca gente acá en Paraguay, y voy a hablar en Paraguay porque me doy cuenta que afuera no es el mismo pensamiento, es como que pensamos solamente en lo que es lo material y no pensamos en todo lo que nosotros podríamos averiguar como nuestra cultura propiamente para poder construir dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestro país, ¿verdad? Porque nuestra cultura no es la misma que la de Argentina, la de Brasil o la de Europa, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa parte investigativa que podamos decir, a partir de esto que nosotros averiguamos de esto y esto y esto, podemos decir que los paraguayos tendríamos que construir de esta manera. Si bien hay muchos ingenieros, arquitectos, profesionales del área propiamente, que hoy por hoy están investigando lo que es la materialidad en sí, o sea, por ejemplo, ahora se está viendo mucho la construcción con materiales que no son comunes, por decirlo así, el tapial y paredes de barro y todo lo demás. Eso es una parte ya material nuevamente. No estamos pensando más allá de lo material. Y cuando me fui a hacer la maestría fue justamente eso lo que me sorprendió. Yo no tenía pensado en realidad hacer una maestría investigativa. Eh, Fue una cosa que no les voy a negar, me tomó totalmente de sorpresa porque cuando yo me fui a hacer las averiguaciones, yo no tenía noción de que había dos cosas totalmente diferentes en la maestría, que es la maestría profesionalizante y la maestría investigativa. Y yo entré en la maestría investigativa sin saber que era investigación propiamente y no me arrepiento, de hecho, es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Cuando me di cuenta que era investigación, no era tarde, en realidad, no era una cosa que yo podía decir, ay, si yo renuncio ahora voy a perder todo. No, porque fue en el primer momento, en el primer contacto que yo tuve con la gente de la maestría, me di cuenta de eso, pero yo tomé la decisión y dije, quiero hacer esto porque es algo que a mí nunca me enseñaron en la facultad, es una visión totalmente diferente, es una visión, como yo siempre digo, mucho más humanista de la arquitectura, porque hoy por hoy tenemos solamente esa visión técnica de la arquitectura, de construir, 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 saber hacer, saber esto, saber aquello, saber lo otro, pero no sabemos en realidad cómo debería de ser el espacio para un paraguayo. O sea, no tenemos en cuenta nuestras culturas, nuestras raíces, nuestra forma de pensar para poder hacer un espacio que sea netamente paraguayo. No sé si alguien más se puso a pensar en eso, pero es una de las cosas que yo también quiero llegar a investigar y quiero poner en un papel y decir, gente, nosotros no pensamos como eran los de Atenas hace millones de años atrás, porque si bien nosotros hoy usamos eso como una referencia para poder hacer nuestros proyectos, pero no es la misma cosa. Esas cuestiones, por ejemplo, retomando la pregunta, me tomó de sorpresa, pero fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida realmente y voy a continuar con eso. Súper. Y hablando de práctica, además de lo académico, ¿trabajaste en proyectos sociales? O sea, ¿hay alguno que te haya marcado especialmente? ¿Qué aprendizaje te dejó ese proceso, tanto a nivel técnico como humano? Como les dije al principio, yo considero que tengo una doble vida porque en la parte profesional, propiamente hablando, lo que tendría que ser la parte técnica, yo trabajo en un ámbito muy duro. Y digo duro porque es muy de ingeniería, yo trabajo en el área industrial. Entonces, realmente la industria es algo muy duro, algo muy enfocado, algo muy central, pero es una de las cosas que justamente por ser algo tan contrario a lo que yo hice en la maestría, hago en la facultad, la investigación que yo
llevo en la facultad y lo que tengo como propósito de vida, algo que es tan contrario a eso, por más que suene algo ilógico, creo que se entrelazan, creo que se complementan en realidad. ¿Por qué? Porque una cosa tan dura como es la industria me sirve como para poder tener una base en lo que es lo social. Parece ser ilógico, pero en el día a día se puede ver cómo eso se va entrelazando, ¿verdad? No solamente por lo técnico, sino que una de las cosas que el trabajo en oficina, el trabajo técnico me trajo, es esa pulcritud que yo puedo traer en clase, por ejemplo. Sí. Y volviendo a lo social, yo realmente todo lo que hice en la maestría y ya desde la tesis, porque la tesis me acercó mucho a lo que es la maestría, eh, yo ya vine trabajando con proyectos sociales. De hecho, mi tesis se basó en el proyecto de viviendas sociales de un asentamiento para 60 familias. Entonces, yo hice todo el proyecto en general y una de las cosas que me hace sentir muy orgullosa hoy en día es decir que el proyecto de la plaza que yo había hecho para ese asentamiento hoy en día está construido gracias a mi tesis. Ellos usaron mi tesis como una base para poder pedir fondos a los diferentes estamentos, ¿verdad? Consiguieron del gobierno, sí, del gobierno central, y pudieron construir. Entonces, no está exactamente igual a lo que yo había proyectado, obviamente, pero usaron como base para poder hacer eso, ¿verdad? Sí. Y eso fue una de las cosas que me marcó bastante. Eh, Eso me sirvió para poder hacer mi proyecto de investigación de la maestría. Y en la maestría ya fue otra historia, saliendo del mismo punto ya es otra historia, porque como yo viví en Río de Janeiro, que como sabrán es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de favelas en Brasil, entonces, yo trabajaba muy de cerca con las favelas y con los espacios públicos en las favelas. O sea, yo me iba a las favelas, nosotros trabajábamos con las universidades federales y con la Universidad Católica y con otras instituciones para poder crear ambientes seguros para las personas que vivían dentro de las favelas. Entonces, eh, no hay algo específico que yo pueda decir, esto me marcó más, porque en realidad creo que fueron pequeñas marcas que hacen un todo, pero eso me sirve todavía hoy por hoy como para poder tratar de continuar todo lo que ya vine haciendo y tratar también de traer ciertas experiencias para que otras personas también puedan continuar con eso. Porque creo que eso hace que el arquitecto tenga esa riqueza de ideas. Y justamente lo que hago en la facultad hace también que en la parte técnica dura de la ingeniería industrial se desarrolle un poco más también. Y bueno, y como mencionaste anteriormente, te formaste en Paraguay y estudiaste afuera, que en este caso es Brasil, en diferentes contextos. Así que podemos dejar una pregunta y con algo que se aplica en el Paraguay. Y si es que ves el rol del arquitecto, ¿cómo ves el rol del arquitecto en Paraguay hoy en día? Y si estamos realmente conectados con las necesidades de realidades comunitarias que hay acá en Paraguay. Yo creo que Paraguay está creciendo a pasitos lentos, pero seguros en cuanto a lo que es la idea de lo social o la idea de lo comunitario en sí, ¿verdad? Siempre se supo que lastimosamente el arquitecto es un artículo de lujo. Siempre se supo que el arquitecto no es para gente con menos capacidad económica, pero lo que yo aspiro es que justamente los arquitectos tienen que ser remunerados. Claro que sí, nosotros somos profesionales que debemos ser, se nos tiene que dar también nuestro reconocimiento económico, pero también tenemos que tener un senso crítico hacia las cosas sociales. No porque algo sea social tiene que ser o feo o barato o poco o lo de menos, no.
muy por el contrario. Entonces yo creo que el Paraguay todavía no se despertó en ese sentido de que el arquitecto es un profesional que tiene que hacer crítica sobre esa cosa, sobre esas cosas y tiene que inmiscuirse en esas cosas para que lo social sea realmente social, para que las cosas comunitarias sean realmente de la sociedad. Entonces, creo que de a poco estamos despertándonos en eso. Va a tardar aún, pero por lo menos ya iniciamos ese proceso. Pasos lentos, pero seguros. Entonces, Buen es camino. como que estamos. Sos docente de dibujo arquitectónico, una materia que es clave para quienes empezamos a entender arquitectura. ¿Cómo integras todo ese bagaje profesional, urbano y social en una clase que muchas veces se asocia con lo técnico? ¿Se puede enseñar dibujo como una forma de pensamiento? Justamente lo que decía antes, ¿verdad? De que el hecho de estar profesionalmente, técnicamente en una empresa con una visión tan dura como es la industria, yo creo que eso es lo que más está pesando en la parte técnica de lo que yo hago en la facultad, ¿verdad? Yo creo que es todo ese aprendizaje que yo también tengo día a día dentro del ejercicio profesional, es lo que yo trato de traer a clases en ese sentido, ¿verdad? Sí. Pero justamente el hecho de yo ver tanta dureza dentro de la industria o dentro del ejercicio profesional es lo que me hace pensar en lo que ustedes preguntaron, en pensar en la arquitectura como tal, ¿verdad? Eh, yo traigo todo eso de una forma en que combinando lo que yo vi en la maestría, lo que yo vi fuera, trabajando fuera de una forma, lo que yo veo diariamente en el trabajo técnico, profesional y lo que me gustaría que fuera el país, yo creo que todo eso hace realmente que dentro de la sala de clases yo pueda intentar mostrar de diferentes formas cómo llegar a eso. Tengo total certeza de que sí se puede pensar en arquitectura desde algo totalmente técnico. Tengo total certeza de eso. Entonces, eso es como algo así general en ese punto. Quería hacer esa transición de aula como mencionaste anteriormente. No es para darnos crédito ni nada, que pasamos siendo tus alumnas, pero ¿hay algo que aprendes hoy en día de tus estudiantes o hay algo en nuevas generaciones que te sorprenda o te desafíe o que te inspire para poder ser profesora hoy en día? Uf, qué pregunta. Porque realmente sí, yo creo que cada clase es un desafío. Yo creo que cada clase, no estoy diciendo de clase como una sala nada más, sino que cada clase propiamente, cada día que yo tenga que entrar en una sala de clase es un desafío total porque hay un montón de cosas, hay un montón de influencias. Estamos tratando con personas, con futuros profesionales, estamos tratando con gente que el día de mañana va a ser que van a ser mis colegas. Hay algunos que piensan que van a ser sus competencias. Yo no le veo como una competencia, sino yo veo que quiero que sean personas excelentes justamente para que el día de mañana yo pueda decir, ellos son mis colegas y están a la altura de lo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que mi mayor inspiración al verle a los chicos es justamente eso, pensar de que quiero que sean excelentes. Em, y eso hace que piense en cómo yo puedo mejorar en cada clase para que ellos puedan tener esa percepción de que yo no soy la mala de la película, ni tampoco quiero que me vean como alguien que está ahí para castigarles o para corregirles nada más, sino que para que les llegue lo que les quiero enseñar. Y cómo buscar o cómo hacer para que yo pueda llegar a ese objetivo. Ese es mi mayor desafío, ese es mi mayor inspiración al mismo tiempo y eso es lo que yo quiero llegar a hacer con ustedes y con los alumnos en general, ¿verdad? No sé si lo logro, pero yo creo que practicando, practicando en algún momento lo lograré.
Va a salir, estoy segura. Vos podés. No, mentira. Bueno, si nos ponemos a imaginar que te dan la oportunidad de rediseñar el plan de estudios, ¿qué cosa vos cambiarías en cómo se enseña la arquitectura hoy en día? O sea, ¿qué valores pensás que tendríamos que reforzar más en la formación? Hay muchas cuestiones en realidad y estando desde dentro, porque yo también estoy en el Centro de Arquitectura y Planeamiento, en donde trabajamos directamente con el Departamento de Arquitectura, ¿verdad? Y entonces, y también estuve en el proceso de acreditación de la carrera a nivel Mercosur. Entonces, hay ciertas cosas que realmente yo vi que me encantaría poder cambiar, ¿verdad? Pero creo que todo tiene su proceso, creo que todo tiene su porqué también. Hay ciertas cosas que creo que podrían interiorizarse más, podría profundizarse más porque son cosas realmente esenciales, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que priorizamos otras cosas que son también importantes, porque como todos sabrán, taller es una de las materias más importantes de la carrera, pero taller no es todo. Y ustedes se van a dar cuenta en el ejercicio profesional que taller no es todo, y lastimosamente durante la carrera vemos como si fuera que es la única materia que realmente importa. Sí, Esas cuestiones, por ejemplo, me gustaría que se vayan cambiando en el pensamiento de los alumnos, de que no todo es taller y que no solamente taller importa y que las otras materias son tan importantes para aprovechar cuanto taller también. O sea, eso ya va más por la cuestión personal de los chicos, no tanto por el plan en sí, pero creo que el plan también medio que ayuda a pensar en esa situación. claro. Te quería consultar algo, tipo para volver Sí. a un tema. Por ejemplo, cuando estudiaste, cuando te fuiste a estudiar para tu máster en Brasil, ¿cómo fue el cambio cultural? ¿Cómo, si hubo, te chocó mucho el tipo, el pensamiento paraguayo, vamos a llegar a decir, cuando te fuiste a Brasil, ¿te costó mucho eso? No me costó mucho porque una de las cosas que me di cuenta es que cuando estás en un lugar muy bueno te acostumbras muy rápido a lo bueno, pero sí me asustó bastante como algo que está, o un lugar que está tan cerca nuestro, que está acá al lado nuestro nomás y que me fui tantas veces, como al vivir en ese lugar es tan diferente la visión, es tan diferente la experiencia que cuando te vas como turista. Porque cuando te vas como turista es como que no le prestas mucha atención a muchas cosas. Pero cuando te quedas a vivir ahí y cuando vives el día a día y te das cuenta de todas las cosas, eso es muy, muy chocante, muy diferente, por más que parezcan muchas cosas iguales. Entonces, sí, fue chocante. No me costó adaptarme, no voy a negar eso, no me costó para nada, pero sí fue algo que hasta hoy día cada vez que me voy o cada vez que pienso me acuerdo y digo, wow, qué diferente, o wow, qué cosa. Siguen habiendo cosas así. ¿Qué tal con el idioma, profe? ¿Vos ya sabías? No, yo me fui y choqué con eso. Fue una de las cosas que me ayudaron bastante realmente, para bien o para mal, fue la pandemia. Ujú. Porque o sea, yo comencé la maestría y una semana después de comenzar la maestría, comenzó la pandemia. Como que se cerró todo. Sí, Y no como que, sino que se cerró todo. Entonces, durante ese tiempo que estaba todo cerrado, yo dije, bueno, me voy a poner las pilas y voy a empezar a estudiar el portugués. Yo entendía todo el portugués, pero no llegaba a hablar una sola palabra. Era algo que era como una traba para mí. Y cuando comenzaron efectivamente las clases en la maestría, yo hablaba todo en español porque, bueno, tenía vergüenza, tenía miedo, me expresaba mucho mejor en español que en portugués, ¿verdad? Y claro. llegó un momento, todos los profesores, todos mis compañeros también estaban súper, me acogían esa situación porque se daban cuenta que no era fácil para mí. Ujú. Nunca me obligaron a intentar hablar por lo menos en portugués, pero conscientemente llegó un momento en el que yo dije, bueno, ya, estoy en un país en donde yo estoy haciendo la maestría en este país, yo no puedo estar pretendiendo que voy a hacer toda una maestría hablando en mi idioma, tengo que adaptarme a ellos. Y fue como que de un día para otro se dio la vuelta a la llave, cayó la ficha y dije, ya, a partir de hoy hablo en portugués, me equivoque o no me equivoque, hablo en portugués. Sí. Y fue
como que pegarme la cara para poder hacer eso. Y como para poder cerrar esta entrevista slash podcast, queremos saber qué consejo o cuál fue el mejor consejo que recibiste a lo largo de tu carrera hasta ahora, o qué te inspira, o si tendrías la oportunidad de hablar con tu yo de los primeros años en la facultad, cuando recién comenzaste con la carrera de arquitectura. ¿Hay algo que le quisieras decir, algo bien breve? Como una de las cosas, de los consejos que recibí cuando era estudiante, eh, no recuerdo, no voy a decir que recuerdo quién me dijo, pero alguien me había dicho, y creo que fue acá en la facultad justamente, porque yo tengo también un pasaje acá en la facultad, dice mi pasantía de colegio hice acá en la facultad. Creo que si no fue el profe Blas Amarilla, no sé si le llegaron a conocer, creo que fue él, el que me dijo que no tenía que tener nunca miedo para poder aprender las cosas. Entonces, yo creo que ese fue el mejor consejo que yo recibí en la época que era adolescente barra joven, porque eh, aprender a veces nos da miedo realmente y a veces nos da vergüenza más que miedo. No saber algo nos da mucha vergüenza. Y efectivamente fue él, porque ahora recuerdo así la conversación que tuvimos, y me dijo que nunca tenga miedo para aprender. Yo creo que fue ese el empujón que me dio para poder hacer la maestría y todo lo demás. Y pensando en lo último de la pregunta, en la última parte de la pregunta, de qué yo le diría a mi yo de los primeros años de la facultad. Una de las cosas que me puse a pensar el otro día fue realmente cuando le vi a algunos alumnos que lastimosamente su horario de clases conmigo es justamente después de taller, o sea, fue un lunes, tuvieron esquicio. Y les miré y vi la cara de cansancio, obviamente, porque todos sabemos que después de un esquicio todos estamos muertos. Un esquicio básicamente te lleva una vida, un pedazo de tu vida, un Literal, pedazo de las ganas de querer vivir. te resta años de... eh, te saca felicidad. Pero, pero justamente la satisfacción que sentí después de entregar un esquicio es como que bien, lo logré, lo hice, ¿verdad? Y estuve pensando justamente en esa situación de cómo era yo cuando era estudiante. Se me vino ese pensamiento en la cabeza. Y una de las cosas que yo no quiero volver a pasar es ser estudiante. De arquitectura otra vez. Ya se terminó. Eh, ya terminó. Pero, ¿qué le diría yo a esa Ramona que estaba comenzando la facultad con un millón de ideas que hoy, la verdad que puedo decir que todos esos sueños que yo tenía cuando yo era estudiante ya sobrepasé por muy lejos y hice cosas que jamás me imaginé que iba a hacer y que no estaban ni en mis planes? Es decirle que nada de lo que ella piensa que tiene como obstáculos realmente son obstáculos. Porque siempre digo que una carrera no es solamente una competencia con tus compañeros, si en la facultad nosotros no queremos poner mucha competencia con nuestros compañeros. En realidad, la facultad es una carrera contra vos mismo, es una batalla contra vos mismo. Y la peor batalla contra uno mismo que se puede librar es durante la tesis. Entonces, la tesis es una batalla contra vos mismo y solamente vos. Y esa es la parte más difícil, creo yo, porque ya no hay nadie que te diga, sabes que tenés que entregar esto tal día, o tu examen es tal día, o tu ejercicio es tal día. No, ya no es eso. Entonces, mi yo del pasado, creo que hoy al verme estaría tan orgullosa, pero tan orgullosa, y yo me siento tan orgullosa de mirar atrás y decir, wow, todo lo que conseguí y volver y abrazarle a mi yo del pasado y decirle, hey, podés con todo esto y con muchísimo más, aunque hoy parezca que nada es posible, aunque estés pasando por millones de dificultades, porque en la época que yo estaba en la facultad era mucho más difícil también para mí, o yo tenía una carga emocional mucho más grande porque yo era becada de Itaipú y en la época nosotros no podíamos aplazar, porque si nos aplazábamos perdíamos la beca. Teníamos que mantener un promedio mínimo que era 3.8, perdón.
Y eso también era una carga muy, muy fuerte para mí, ¿verdad? Y yo sabía que si yo llegaba a perder esa beca, yo ya no iba a poder continuar estudiando. Cosas un poco personales, ¿verdad? Pero tocando un poco esa parte sensible de qué decirle yo a mi yo de hace unos cuantos, muchos años, le diría eso, que nada de los obstáculos que ella cree que son obstáculos realmente son obstáculos, que todo se sobrepasa y que se llega mucho más lejos de lo que uno se puede imaginar. Y lo mismo le digo a ustedes, que aunque parezca que todo está un desastre, que ustedes no pueden más, que ya no saben de dónde sacar fuerzas, que ya no saben cómo continuar, siempre hay un lugar de donde sacar fuerzas, siempre hay una motivación, siempre hay un por qué continuar y ustedes van a poder con todo y muchísimo más. Para poder cerrar, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por dedicarte a un ratito y dejarnos hincharte un rato y espero que hayas pasado un buen tiempo con nosotras. Me movieron muchas cosas, chicas, realmente, porque, como dije, son preguntas bastante profundas, queriendo o no, ¿verdad? Hacer una recapitulación de lo que fue la vida de estudiante, porque creo que para todos la vida de estudiante es siempre un desafío también. Realmente es algo que no esperaba, pero me parece genial. Les agradezco también por tenerme en cuenta, porque queriendo o no, haciendo pasándole un poco de lo que es mi experiencia, ustedes saben más o menos también, o tienen más o menos una idea de cómo es el futuro de ustedes, ¿verdad? Y para cualquier cosa, luego, cualquier consulta, estoy súper a disposición de ustedes. Ya saben luego dónde encontrarme.